sin altavoz. Lo que estaba diciendo que primero dar las gracias a todos y todas por venir, especialmente a Tony que ya está un poco, ya muchos kilómetros, viene ya con la lengua fuera la pobre. Bueno, ayer mientras volvíamos del acto central de campaña de Málaga, me tropecé con un compañero de Casa Bermeja, que también fue al acto y al terminar coincidimos en la calle, ¿no? Los dos coincidíamos en que en esta campaña hay mucha gente que piensa mucho en la abstención. Hay mucha gente que está desencantada con las elecciones, desencantada con los partidos políticos que están funcionando actualmente. Y lo que decía que mucha gente se está planteando la abstención. Pero el planteamiento de la abstención es un planteamiento erróneo. Yo considero erróneo por muchas razones. La primera razón es matemática, y es que los votantes de los dos partidos mayoritarios, si hay, o sea, ellos van a tener sus votantes, los van a tener seguros, sobre todo los de la derecha. Los de la derecha van a votar sí o sí. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas, se lo estamos poniendo muy fácil para que tengamos unos mejores resultados. Entonces hay que movilizarse. Hay más motivos. Por ejemplo, hay muchas personas mayores, de las cuales vemos aquí, que hemos luchado y, bueno, yo no soy tan mayor, pero hay muchos que han estado fuera, han estado en la calle, que han luchado por estos derechos que en estos últimos años nos han quitado. Y por esta gente, por nuestros abuelos, por nuestros padres, a los que yo recuerdo a todos, a mi abuelo lo recuerdo con mucho cariño, que lo pasó muy mal y luchó mucho por conseguir lo que hoy tenemos, por esta democracia. Y por ello hay que estar en la calle, hay que estar aprovechando esta democracia que hoy tenemos. Y ayer decía Alberto Garzón en el acto central de Málaga que los griegos hace 4.000 años definían a las personas que no se preocupaban por la política, que no se preocupaban por lo público, como los idios, creo que decía el término. Idios que es después esa palabra derivado en idiota. Idiota viene de idio. Y viene a decir eso, que son las personas que no se preocupan de lo público. Entonces yo os digo, como decía él, que no seamos idiotas como estos griegos, y participemos en lo público y el domingo vayamos a votar. El bipartidismo es el que ha creado ese sentimiento, decía, de desapego en la ciudadanía, porque son 32 años los que llevan gobernando PP y PSOE, alternándose. Y son ellos, con sus casos de corrupción, los culpables de esta frase tan encendida entre los españoles, que todos los políticos son iguales y todos van a robar. Pero no, hay políticos honestos, hay gente que trabaja por el bien común, cobrando un sueldo digno, claro, porque no vayamos a pensar que los políticos no tienen que comer, ni tienen que pagar los recibos de la luz y todas esas historias. Y políticos que en muchas ocasiones que no cobran, que se dedican a esto, como hay muchos concejales en muchos pueblos. Esa buena gente que se complica su vida por el bien común y por desgracia se lo mete a todos en el mismo saco que al Bárcenas y otros tantos. Esa buena gente está llena de Izquierda Unida. Yo actualmente estoy leyendo un libro de Luis García Montero, el cual dice que le gustan mucho, o sea, le gustan los políticos a los que no les gusta mandar, no confundir que no les gusta el gustar por el querer, porque si no quieres mandar, no seas político, ¿no? Pero eso de o sea, me gustan los políticos que no les gusta mandar, quiere decir que las personas que no les gusta mandar y están metidas en política es porque son personas comprometidas. Y gente de esa, yo creo que hay muchísimas en Izquierda Unida, que no están aquí para mandar, para estar ahí, para cobrar un sueldo, están porque están comprometidos con lo público, porque están comprometidos con la lucha. Yo para terminar solo deciros que el domingo hay que llenar la urna de votos contra el bipartidismo y decirles claramente que no queremos su forma de gobernar, que no queremos que salven a los bancos y la autopista y que desocien a la gente de sus casas, que no queremos gente buscando comida en la basura, que no queremos 5 millones y pico de parados, que no queremos gente que lleve 6 años en el desempleo, que no queremos un 50% de paro juvenil, que no queremos aulas vacías de alumnos que no tienen recursos hoy, que no pueden estudiar sin beca, que no queremos urgencias llenas de enfermos y vacías de médicos, ni esperar 6 meses para una cita, y tampoco a gente, como pasó hace poco ahí en Tequera, le dio una bofetada a un profesional de la medicina porque lleve 3 horas esperando para que la atiendan de una urgencia, porque la culpa no es de ese profesional,
La culpa son de los políticos que anteponen el pago de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit a través de la reforma del famoso artículo 135 de la Constitución que reformaron entre el PP y PSOE, no sé si recordáis, en el año 2010. Y la solución a esos problemas es darle una bofetada a esos políticos que están y que es yendo a votar el domingo, a una fuerza política honesta que quiera cambiar lo establecido y que se enfrente de cara a los mercados y no se arrodille ante ellos. Por eso yo os pido que el domingo vayáis a votar, sobre todo, y que vayáis a votar a Izquierda Unida. Yo doy paso a mis compañeros. En segundo lugar, que vendrá Damaso. Bueno, buenas tardes. Estamos en una elección europea que, como vemos, pues generan poca expectativa, como podemos ver aquí mismo, pero unas elecciones que se presentan fundamentadas en varios elementos, fundamentalmente tres, no uno, por la lejanía justamente, ¿no? Europa pues parece que nos pilla muy lejos. Otra por el olvido, que es justamente la apuesta que en estas elecciones europeas hacen al mismo tiempo tanto el Partido Popular como el PSOE. Por una parte, el Partido Popular lo que quiere es que exclusivamente se piense que lo que está ocurriendo es fruto de la herencia recibida y no tiene absolutamente nada que ver con los 2 años y medio que llevan en el gobierno. Y por otra parte, el PSOE pues parece que se presenta a estas elecciones como si no hubiese tenido nada que ver, no hubiese gobernado nunca, no hubiese hecho ningún tipo de recorte y no tuviese nada que ver. Se presentan planteando cuestiones prácticamente revolucionarias. Parece que ya creen que han pasado 2 años y que ya le ha dado tiempo a la gente, tiempo suficiente para olvidarse de todos aquellos recortes que ahora a continuación me referiré a algunos de ellos que han hecho y que no han hecho sufrir a los españoles y a las españolas. Y finalmente es unas elecciones que se plantean como si todo estuviese decidido, como si no hubiese nada que hacer y que por lo tanto no tenemos nada que decir los ciudadanos. Yo quiero decir que lejos está Bruselas y es verdad que muchos no hemos estado y que no sabemos ni siquiera muchas veces lo que allí se hace, lo que allí se cuece, lo que allí se dice, pero lo que es cierto y lo que no podemos olvidar y lo que debemos tener en cuenta todos y todas es que en Bruselas es donde se ponen las reglas del juego. Allí se dicen a qué podemos jugar, cómo podemos jugarlo y cuándo podemos jugarlo. Por lo tanto, si nos olvidamos de estas elecciones europeas, si no votamos además por el cambio de lo que actualmente existe, finalmente lo que hagamos en otro tipo de elecciones, sean autonómicas, locales o estatales, pues francamente se van a ver limitadas por esas reglas del juego y por esos condicionantes que desde Europa nos van a imponer. Por lo tanto, sí es importante, a pesar de la lejanía, la participación en estas elecciones europeas y además el voto por el cambio real en estas elecciones. El olvido, evidentemente, no podemos olvidar. Ahora después me referiré a algunas cosas para que no se nos olviden. Pero además no podemos olvidar ni debemos perdonar lo que se nos ha hecho, lo que se nos ha dicho y se ha incumplido no solo a lo largo de estos 2 años del Partido Popular, no solo la legislatura anterior del Partido Socialista, sino prácticamente, y por desgracia, en los 35 o 40 años que llevamos de democracia en este país. Y finalmente, no todo está decidido. En elecciones recientes, hace escasamente 2 años, 5, tal, el bipartidismo, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, tenían el 80% de los votos, más del 80% del total de votos en este país. Las encuestas a día de hoy, en muchas de ellas, no llegan ni al 50%, con lo cual ya hay una diferencia significativa. Pero es más, la realidad total y absoluta, como he repetido en muchísimas ocasiones, es que las urnas a día de hoy están vacías. Que lo que realmente, a pesar de los condicionantes que nos quieren poner, que nos quieren transmitir el resto de partidos, el PSOE y el PP, lo que aparecerá el domingo por la noche será lo que los ciudadanos y ciudadanas echemos en esas urnas. No hay ni una sola papeleta todavía que recontar, por lo tanto, la decisión será la que el pueblo, la que los hombres, la que las mujeres de este país y del conjunto de Europa depositen en esas urnas que a día de hoy se encuentran vacías. Podemos votar lo que queramos, somos libres, pero evidentemente, una vez que hayamos votado, no podemos
quejarnos, o podemos quejarnos, pero no nos va a servir de nada, porque una vez que ya está hecho, hecho está y nada se puede cambiar. Y podemos abstenernos si queremos, pero que seamos conscientes de la realidad. Abstenerse no significa no tomar partido. Abstenerse significa tomar partido para que todo siga igual. Si yo voto, si además no voto por el bipartidismo, si no voto por el PSOE, si no voto por el PC, por el PAP, evidentemente todo va a seguir igual. Y si todo sigue igual, nos quejaremos, pero evidentemente no tenemos derecho, o tenemos derecho, pero no va a servir para nada. Y no podemos permitir que todo siga igual, porque no podemos permitir que nos sigan engañando. Ya lo han dicho demasiadas veces. Lo ha hecho el PP, lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho el PSOE y lo ha hecho el PP. Por lo tanto, si permitimos que nos engañen, no será por ignorancia. Lo conocemos, sabemos lo que nos han dicho y sabemos lo que después han hecho. Por lo tanto, no podemos alegar ignorancia en el resultado final de lo que ocurra. Y tampoco nos vale decir que es que no hay alternativa. No es verdad. La alternativa existe. Simplemente hay que creer en ella y hacerla realidad. En Grecia, por ejemplo, hace escasamente 3 días o 4 días han sido las primarias en las elecciones autonómicas y municipales, y Syriza, el equivalente a Izquierda Unida aquí en España, las ha ganado. En Grecia, también hace muy poquitos años, menos todavía, lo que es el PASOK, el equivalente al PSOE aquí en España, y lo que es Nueva Democracia, el equivalente al PP, también tenían el 80 al 85% de los votos. Hoy están por debajo de Syriza. Por lo tanto, nada hay decidido, el cambio es posible, y además no solo es posible, sino que es necesario. Yo creo que ya está bien, que el pueblo español no puede ni debe soportar más dolor, más desilusión, ni más desesperación. No tenemos ninguna obligación de pasar el dolor, la desesperación y el engaño que ha sufrido el pueblo griego. Yo creo que con la reacción que ya llevamos aquí en España tenemos bastante. No tenemos que esperar a sufrir lo que ellos para poder votar lo que ellos, distinto por el cambio real en España, pues igual podemos hacer aquí. No tenemos que esperar a ese nivel de sufrimiento. Podemos plantarle cara al PSOE, podemos plantarle cara al PP, podemos plantarle cara al bipartidismo, a la gran coalición que ya existe en muchos países y que aquí ya empiezan a fraguar. Podemos plantarle cara al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a las multinacionales y a los bancos. Tenemos el poder de la gente, porque realmente, si no nos convencen de que todo está decidido y decidimos nosotros cambiar las cosas, lo podremos hacer. Basta ya de sufrimiento y de dolor. Y no vamos a seguir que nos sigan tomando el pelo. Vamos a plantarles cara y vamos a votar por no los intereses de unos pocos, sino por los intereses de la mayoría. No los nuestros propios, sino los intereses de la mayoría social, por los intereses del 99% de la población, por los intereses de la mayoría social y por un cambio real. Hoy el PP lo está diciendo continuamente, porque además, como los que aparecen en televisión, radio y demás, son solo el PP y el PSOE, los demás lo dicen y no nos da tiempo ni a verlo, o no aparecen ni siquiera. Pues nos está diciendo continuamente que todo lo que ocurre en este país, todo el paro, toda la pobreza y todo lo demás es fruto de la herencia recibida, que ellos no tienen nada que ver y que además ya hemos salido de la crisis. Yo creo que todos lo podéis comprobar, todos tenéis trabajo, todos tenéis vivienda, todos tenéis cubiertas las necesidades básicas de energía, todos tenéis todos los problemas resueltos, ya hemos salido de la crisis. Pero el PSOE nos habla en esta campaña diciéndonos que van a hacer ahora sí, todo lo contrario que han hecho siempre que han gobernado. Y es que hay cosas que son sangrantes, que han ocurrido hace solo 2 años, y ahora me referiré a algunas de ellas. Por lo tanto, no creo que tengan credibilidad. Espero que el pueblo español tenga memoria, no ya histórica, sino memoria reciente de hace tan solo 2 años, y por lo tanto vote por el cambio. Recordando lo que fue mi intervención hace 2 años, 2 años y medio en las elecciones generales y posteriormente en las andaluzas, en este mismo salón, os decía que teníais todo el derecho del mundo a estar hasta la coronilla del PSOE. Todo el derecho del mundo. Pero que evidentemente, y eso sí que estaba claro, nítido, y no podemos equivocarnos, votar al Partido Popular no era la solución. Es
Es cierto que el Partido Popular y el PSOE no son lo mismo, pero también es cierto que, por desgracia para todos los españoles, en demasiadas ocasiones, yo diría, han hecho lo mismo. Y por lo tanto, sin ser lo mismo, haciendo lo mismo, han tenido el mismo resultado para el pueblo. Y por lo tanto, debemos tener memoria y debemos refrescar nuestra memoria. Pero como esa memoria sabemos que es frágil, que al final nos dejamos llevar por los cantos de sirena que se producen en los periodos electorales, voy a hacer una breve reseña, porque tampoco tenemos mucho tiempo. La compañera, después de todos los kilómetros que ya ha hecho referencia Juan, que lleva, dentro de pocos minutos tiene que estar en Cueva de San Marcos, en otro acto, pues aunque sea breve, sí creo que es necesario que recordemos que es cierto de que existe una herencia recibida, es cierto, pero la herencia recibida no es solo la herencia recibida de Zapatero de los últimos 4 años. La herencia recibida es la herencia recibida del PP, es la herencia recibida del PSOE, es la herencia recibida de Felipe González, es la herencia recibida de Aznar, es la herencia recibida de Zapatero y es la herencia recibida y actuada en este momento por Rajoy, porque la herencia recibida es la herencia que se ha hecho a lo largo de estos 35 años en la política española en este país. Esa es la herencia recibida, esa es la herencia real, y por tanto contra esa herencia recibida es contra la que tenemos que luchar, contra la que tenemos que votar en el día del domingo. Y tampoco, evidentemente, nos debemos de dejar llevar por los cantos de sirena del PSOE, que suenan bien, la música está bien, si la verdad que hasta podemos compartir muchísimas de las cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no tienen la más mínima credibilidad, porque en reiteradas ocasiones, una vez tras otra y otra vez tras una, nos han estado engañando y han estado haciendo totalmente lo contrario de lo que han dicho. Por lo tanto, ¿qué elementos tenemos para pensar a día de hoy que esta vez se van a hacer lo que dicen? No lo van a hacer. Si en el minuto último de descuento del último gobierno de Zapatero cambiaron el artículo 135 de la Constitución con gobierno del PSOE y con el voto a favor del PP de forma unánime entre ellos, y significa algo muy grave, que es, pues evidentemente, priorizar lo que es el pago de la deuda antes de lo que es la prestación de servicios básicos y esenciales en este país. Y es bueno que recordemos los recortes de unos y de otros a los trabajadores, los recortes de uno y de otro a los parados, los recortes del PP y del PSOE a los pensionistas, los recortes del PP y del PSOE a los pequeños empresarios, los recortes del PSOE y del PP a los ganaderos, los recortes del PSOE y el PP a los agricultores, los recortes del bipartidismo, del PSOE, del PP, del PSOE, a la mayoría social, al 99% de la población, a todos y cada uno, a todas y cada una de las que estáis aquí y de los que no están aquí. Es bueno recordar que después, además de esos recortes, han servido para financiar las ayudas a las grandes empresas, las ayudas a los bancos. Recordemos que no hace tanto tiempo y que debemos tener memoria todavía para mantenerlo ahí, los 40.000 millones de euros, que se dice pronto, pasarlo a pesetas, os enteraréis lo que es, o los 100.000 millones que el Partido Popular le ha dado posteriormente a los bancos. Debemos de tener memoria, todo lo que nos han quitado en todos esos elementos se lo han dado a los bancos y se lo han dado a las multinacionales, unos y otros. Tenemos que recordar los recortes en pensiones. Sin mirar mucho atrás, sin mirar mucho más atrás, no hay que mirar otras épocas como la de Felipe o la de Aznar. En la historia reciente, ¿se escucha de otra manera? Sí. Vale. En la historia reciente hemos podido ver cómo a los pensionistas, la parte más débil de la sociedad, se le ha recortado, por una parte con el PSOE, subiendo la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, que ya es un robo para los que estamos en activo todavía, y además congelando las pensiones durante un año, que es otro robo para los que estaban cobrando pensiones en ese momento. Pero es más, es que a día de hoy el Partido Popular ha aprobado una ley donde van a recortar, van a robarle 30.000 millones de euros a los pensionistas actuales y futuros en los próximos años para justamente poder pagar lo que es la deuda de la banca. Debemos recordar la reforma laboral. Olvidémonos de otras anteriores. La del PSOE de Zapatero en una primera instancia y la del PP última, que entre ambos, entre unos y otros, entre otros y unos, han hecho que los trabajadores estén prácticamente sin derecho y totalmente desamparados a los pies de los grandes empresarios.
Es bueno de recordar la rebaja de los trabajadores, el 5% por Zapatero, la pérdida de la paga extra por parte de Rajoy y, evidentemente, como fruto de esas reformas laborales, tanto la del PSOE como la del PP, la bajada de salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país. Es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo, además, que para poder pagar la banca nos han subido los impuestos, especialmente los impuestos indirectos, que son los que pagamos todos, la mayoría social, y no el que tiene, que sería una reforma fiscal progresiva. La subida del IBI, el PSOE la subió del 16% al 18% y el Partido Popular del 18 al 21%, para que cuando compres tus zapatos le estés pagando a la banca la deuda que tiene. Los desahucios, esa sangrante situación que están viviendo miles y miles y miles de familias en este país. Este año 2013, 50.000, un 11% más que el año anterior, y sigue y suma, y suma y sigue. Y por una parte, el Partido Socialista tomó medidas, y basta ver algunos tweets en Facebook, en Twitter y demás, de Chacón, la ministra Chacón, que decía que iban a adoptar medidas para facilitar los desahucios, o basta ver el recurso a la ley de la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía que ha puesto el Partido Popular para evitar que desde la Administración, en la medida de lo posible, se pudiera dar una mínima respuesta a aquellos que no solo pierden su casa, sino que además se quedaban en la calle. Hay que recordar los indultos evidentemente no a los pobres, los indultos a los banqueros, como hizo vergonzosamente Zapatero 5 días después de perder las elecciones, el 20 de noviembre de 2011, Zapatero pierde las elecciones, el 25 de noviembre de 2011, Zapatero indulta a Sanz, que era un banquero del Santander que había engañado a un montón de ciudadanos y ciudadanas de este país, y se indulta, no sabemos el porqué, igual algún día nos lo explican. O los cientos de indultos que el Partido Popular hace continuamente a políticos corruptos y a corruptos sin ser políticos. O recordemos también el injusto reparto de la PAC, que tanto cuando han gobernado uno como cuando han gobernado otros, se ha hecho de forma totalmente injusta. El 80% de los agricultores reales, de los que cultivan la tierra, de los que viven en el medio rural, han percibido a lo largo de toda esta época un 20% de las ayudas, mientras que el 20% de los propietarios de la tierra, de los tenientes de la tierra, de los que tienen las escrituras de las tierras, los grandes poseedores de tierras, se han llevado el 80% de las ayudas. Y no lo ha cambiado el PP, pero no lo ha cambiado el PSOE. Siempre lo han repartido de la misma forma. La tarta, la parte gorda, para los ricos, la parte, la migaja, para la gran sociedad, para el conjunto de la sociedad. Y podríamos seguir y seguir y seguir recordando cuestiones que PSOE, que PP nos han estado haciendo a lo largo de estos años. Los recientes y los menos recientes. Pero creo que de momento como una señal ya tenemos suficiente. Y una coincidencia del bipartidismo, del PP y del PSOE, que tiene su punto álgido hasta este momento, que se sepa, con la aprobación de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Una modificación de un artículo que se hizo en el último minuto del partido del gobierno, del último gobierno del partido de Zapatero, del último gobierno de Zapatero, con el beneplácito del Partido Popular, porque evidentemente ambos representan lo mismo y por lo tanto no tenían ningún problema en aprobar de espalda a la ciudadanía, sin consultar a la ciudadanía, sin hacer ningún referéndum. Es más, en contra de la ciudadanía, la Constitución para poner en lo que es la ley máxima de este país, en base a la cual deben de regirse el conjunto de leyes, decretos y demás de este país, que primero es el pago de la deuda a los bancos y después lo que quede, si queda, será para educación, será para salud, será para dependencia o para otros servicios básicos y esenciales. Y eso no se nos olvide, no ha venido de la nada, eso lo aprobó Zapatero con el apoyo de Rajoy, y que no nos vendan otra cosa. Pero es más, con el tiempo, poquito a poco, porque ellos evidentemente tienen todos los medios de comunicación, tienen todo el poder mediático, te lanzan un mensaje una vez y otra 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 vez, y al final terminamos prácticamente creyéndonos nosotros mismos que es que tienen razón, es que si debemos algo tenemos que pagarlo. Entonces, si debemos a los bancos, tenemos que pagarlo.
Y eso podría tener parte de lógica si lo que tuviésemos que pagar es el dinero que el Estado le ha pagado, le ha cobrado a los bancos para hacer infraestructura, o el dinero que los Estados han pedido a los bancos para prestar servicios básicos esenciales. El problema es que hay una parte muy importante de la deuda que es una deuda ilegítima, que se debe justamente a que los ciudadanos, los Estados, pero finalmente los Estados los van a pagar en base a los impuestos y a los recortes que le están haciendo los ciudadanos, para pagar la deuda de la propia banca. Es decir, la banca se arruina y lo pagan los ciudadanos. El ciudadano la arruina y el ciudadano va a la calle, se queda sin casa, se queda sin vivienda, se queda sin nada. Eso no es legal, no es legítimo, y por lo tanto, esa parte de deuda no tenemos por qué pagarla. Pero es más, es que hay otra parte de deuda que es muy importante, que también es ilegítima, que es que los bancos, el Banco Central Europeo, que digamos que es dependiente del conjunto de Estados de la Comunidad Europea, y que el dinero que tiene es dado por los propios Estados, el Banco Central Europeo le presta el dinero a los bancos al 0,5, al 0,75%. Y esos bancos le prestan ese mismo dinero a los Estados, a España, a Francia, a Italia, al 5%, al 6%, o a los ayuntamientos. ¿No sería lógico que si el dinero es mío como Estado, el Banco Central Europeo, que es un instrumento, o debería ser un instrumento mío como Estado, como conjunto de Estados, le preste directamente el dinero a los Estados, a las autonomías y a los ayuntamientos? Pues si eso fuese así, se pagaría un 5% menos de intereses, y ese 5% de intereses acumulado a lo largo de los años sería que la deuda real sería la mitad de la que es actualmente. Por lo tanto, esa deuda tampoco tenemos por qué pagarla. Que no nos engañen, que es que le estamos pagando su ruina y es que le estamos regalando el dinero a esfuerzos. Por lo tanto, no podemos permitirnos que nos engañen. Y esa reforma del artículo 135 de la Constitución tiene un reflejo en el conjunto de la Comisión Europea. Que no vengan a decirnos ahora la señora Valenciano que es que ahora, cuando sean las elecciones europeas, a partir del lunes, si ganan no sé cuánto, van a hacer la revolución y van a hacer tal, que es lo que dicen, además sin despeinarse, con total tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Si es que en la Comisión Europea han estado gobernando conjuntamente el PSOE y el PP. Es que el miembro de la Comisión Europea que le corresponde a España es Joaquín Almunia, que es del PSOE, que ha sido el número 1, el secretario general del PSOE en este país, que ha sido candidato del PSOE a unas elecciones generales. ¿De qué me están ustedes hablando? Que además se vanagloria en defender a los bancos continuamente a lo largo de estos años en los medios de comunicación. ¿De qué me están ustedes hablando de que van a cambiar si ya prácticamente acaba de decir la Merkel hace 2 días que ya la próxima Comisión Europea, salvo que los ciudadanos digamos que no, ya está negociada y se sabe cómo van a repartir el poder? Pues seamos conscientes de ello, porque además no solo se va a quedar ahí. Ya en Alemania, en Grecia, en Italia, existen gobiernos de gran coalición, de PSOEs distintos, en cada país se llama de una manera, y de PPs distintos que en cada uno de los sitios se llama de una manera, pero en todos los países están gobernando conjuntamente el país. Y es más, aquí en España ya hay voces muy cualificadas que están anunciando que en el futuro, si los ciudadanos empezamos a cabrearnos y a decir que ya no nos representan y votamos otras opciones, van a gobernar conjuntamente. Lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho Bono, lo ha dicho Cañete, lo han dicho por una y por otra y por otra y por una parte. Por lo tanto, que seamos conscientes que salvo que liquidemos la mayoría, si les hace falta a los bancos y las multinacionales, en este país, como en Alemania, como en Italia, como en Grecia, gobernarán conjuntamente el PSOE y el Partido Popular. Que no se nos olvide. Y que no se nos olvide que en el 2007 había 3 millones de parados. En el 2011, cuando se va Zapatero, había 5 millones de parados. Pero es que a día de hoy hay 6 millones de parados. Mejor, 5.925.359 según la última EPA, para que no digan que damos datos inciertos. Y eso es fruto del artículo 135 de la Constitución. Y eso es fruto del bipartidismo. Y eso es fruto del acuerdo y del negociado bajo cuerda del PP y del PSOE. Que tampoco se nos olvide, y si no lo sabemos, yo os lo digo,
que en este país familias sin ningún miembro trabajando, en 2007 había 400.000, en 2011 había 1,5 millones, pero es que a día de hoy hay 2 millones, 1.978.900 familias donde ninguno de sus miembros está trabajando. Que hay familias donde no hay ningún tipo de ingreso. En el 2007 350.000, en el 2011 560.000, hoy 736.900. Que no se nos olvide que según Cáritas, que si lo conocéis, y creo que lo conocéis, no es susceptible de tildar de radical o de izquierdista y demás, en este país, en nuestra España querida, hay 13 millones de pobres y 3 millones de esos 13 en pobreza extrema. Que no se nos olvide que hay miles y miles de desahucios al año, 50.000 lo decía antes en 2013. Que no se nos olviden los recortes que día a día podemos vivir cuando vamos a un hospital, cuando vemos que no se sustituyen los profesores o cuando vemos los recortes de independencia que hace ya muchísimo tiempo que no entra nadie nuevo. Y eso es fruto del artículo 135 de la Constitución, eso es fruto del gobierno conjunto en Europa, el PP y el PSOE, y eso es fruto del bipartidismo. Que no se nos olvide que nos han estado aumentando los impuestos, el PSOE y el PP, que nos han subido el IRPF, que nos han subido el IVA, que nos han subido el IBI, que nos han subido todo aquello, especialmente que supone un impuesto indirecto que paga la gran mayoría social y no los grandes capitales. Los grandes capitales, la SICAP, por ejemplo, tienen un 1%. Los trabajadores pagan el 17% de media de lo que cobran de sueldo. Las empresas, un 8%. Es decir, que al final resulta que lo que sostiene el Estado, lo que sostiene es la gran mayoría, mientras a lo que se le ayuda finalmente es a los pocos ricos que hay. Y además, todos estos elementos, que no se nos olviden las pensiones, os decía también anteriormente, los 67 años y los 30.000 millones del PP, que es 3 veces más de lo que han recortado en educación y salud, lo que hay que ver un poco de pago, lo que van a recortar en pensiones. Pero como decía, todos estos recortes, todos estos aumentos de impuestos, se hacen en base a la estabilidad presupuestaria y el equilibrio presupuestario, sacrosantos criterios nuevos en esta Europa nuestra. Y resulta que en este país, esta España nuestra, hace 2 años y pico que entró el Partido Popular, España tenía 700.000 millones de euros de deuda y a día de hoy, después de una gestión magnífica, maravillosa, después de múltiples recortes, después de muchos aumentos de impuestos, este país debe 1 billón de euros. Es decir, 300.000 millones de euros más. Es decir, casi el 50% más de lo que debía cuando el Partido Popular llegó al gobierno. Por lo tanto, que no se nos olvide, que tengamos la memoria clara. En definitiva, yo creo que lo que se ha estado produciendo en estos últimos años, en estos 2 años del gobierno del Partido Popular, en los años últimos del gobierno del PSOE, de Zapatero, ha sido el expolio de los derechos de los trabajadores, el expolio de los bolsillos de la mayoría social, para además dárselo a los ricos, es decir, todo lo contrario del Robin Hood. Es decir, Robin Hood parece ser, según cuentan, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. El PP y el PSOE le roban a los pobres para dárselo a los ricos. La riqueza sigue siendo la misma. Sin embargo, el PP y el PSOE han cambiado el sistema de reparto de riqueza. La tarta antes, los gordos pillaban más y los pequeños pillábamos menos, pero es que ahora ya prácticamente quieren que casi el 100% de la tarta sea para los gordos y los demás nos tengamos que aguantar con las migajas y además rebuscarlas y además casi suplicarlas que nos podamos comer. Sigue existiendo la misma riqueza y de esta situación tanto el Partido Popular como el PSOE son culpables. No son lo mismo, pero por desgracia en demasiadas ocasiones han hecho lo mismo. El PP, porque es su estado natural. Si el PP, ¿qué trabajador? Yo que no entiendo que un trabajador puede votar al Partido Popular. ¿Qué trabajador puede pensar que el Partido Popular va a defender a los trabajadores? ¿Quién se ha creído eso que decía Cospedal en campaña electoral hace 2 años y pico? Que el PP era el partido de los trabajadores. Manda, que diría Trillo.
Pues evidentemente no. Si ellos toda la puñetera vida han estado defendiendo los intereses de los poderosos, siguen defendiendo los intereses de los poderosos. Pero es que desgraciadamente el Partido Socialista, el PSOE, tampoco, porque el PSOE, desgraciadamente, y lo digo de corazón, durante décadas ha estado utilizando el voto de la mayoría social, de los humildes, para finalmente regalárselo a la banca y a las multinacionales, no porque sí, sino porque de esa manera sus dirigentes, sus presidentes, sus ministros, sus altos dirigentes de partido, una vez que terminaban su función en el gobierno o en el partido, tenían un puesto asegurado en esas grandes empresas y por lo tanto, evidentemente, tenían que defender a aquellos que después iban a pagar miles, cientos de miles de euros cada año. Un PP y PSOE que por desgracia son dos marcas de una misma empresa. En coches todos sabéis que cada casa de coche tiene varias marcas. El Renault tiene el Renault, el Dacia y el no sé qué. Y al propietario de Renault le da igual que te compre un Dacia, que te compre un Renault o que te compre, siendo de su marca, el beneficio se lo van a llevar ellos. Pues en política, el PSOE y el PP son de una misma empresa. Son de las multinacionales, son de los bancos y por lo tanto, a las multinacionales y a los bancos, a Botín le da exactamente igual que votéis al PP y al PSOE, porque sus intereses, tanto con uno como con otro, van a estar bien resguardados, bien defendidos. El PSOE y el PP sirven a su amo y además lo hacen con un mensaje de miedo. Nos dejan caer y terminamos creyéndolo realmente, de forma que finalmente casi no nos movamos ni una pavesilla, de que podía ser peor, de que a día de hoy seguimos siendo afortunados, de que debemos resignarnos y de que no existe alternativa. Pero no es cierto, la alternativa existe y la alternativa debe cambiar, debemos cambiar, no podemos cambiar el pasado. Lo que ha pasado está evidentemente no podemos cambiarlo, pero debemos aprender de él. Y aprender de él significa que tenemos que actuar hoy para así poder construir un futuro más justo, más sostenible y más solidario. Para eso hace falta hacer cuestiones como las que planteamos desde Izquierda Unida. Crear una plena protección a parados y a paradas, con una renta básica para todo aquel que no tenga ningún tipo de ingreso, como mínimo tenga un mínimo vital asegurado. Un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio. Crear un parque de viviendas público para que se pueda dar al menos un techo a aquellos que no tienen dónde dormir. Condicionar las ayudas a la banca a que ese dinero sirva para repercuta en lo que es crédito a las familias, a los autónomos o a las pymes. Crear una banca pública que realmente no defienda, como ocurre actualmente, a la economía especulativa, sino que defienda la economía real, que dé préstamos al que realmente le sirven. Que se haga una reforma fiscal progresiva, que pague más el que más tiene y no como ahora que nos están cobrando con impuestos indirectos a la mayoría social para dárselo a los que más tienen. Que exista un control público de sectores estratégicos de la economía y que evidentemente exista un cambio que en nuestro terreno puede tener una repercusión importante en lo que es las ayudas a la agricultura y la ganadería. No puede ser que la duquesa de Alba, que Botín, que estos grandes empresarios, que estos grandes tenientes de tierras se lleven el 80% de las ayudas cuando ni siquiera viven en el campo, lo único que tienen es la escritura de la tierra, mientras que los agricultores, los que las trabajan, los que viven en el medio rural, los pequeños agricultores se llevan las migajas. También habría que derogar el decretazo del subsidio agrario, que lo hizo el PP, que el PSOE cuando estaba en la oposición se movilizó junto a nosotros para decir que lo iba a cambiar, pero que después tuvo 8 años y no llegó a terminarlo de cambiar. Hay que cambiarlo para que los trabajadores también puedan subsistir en el medio rural. Y Mediante soy un demagogo de cómo se financia todo eso. Y evidentemente también hay que tomar medidas para que eso se financie. Y para que se financie, pues puede ser, por ejemplo, una ayuda importante el no pagar la deuda ilegítima. La que nos corresponda sí, pero la ilegítima no. Y no podemos pagar la deuda a los bancos. Si los bancos se han arruinado, que vayan a la ruina. Y si los bancos alemanes no cobran, que no cobren. ¿Por qué tenemos que pagarle nosotros a los bancos españoles para que ellos le paguen a los bancos alemanes? Pues no. Y que el Banco Central Europeo le preste dinero a quien tiene que prestárselo a los Estados, no a los bancos para que los bancos se lo presten a los Estados y ellos se lleven una comisión del 5% de todos los préstamos que dan. Pues no. Y eso significa muchos miles y miles de millones de euros. También
la persecución del fraude fiscal, pero del fraude fiscal real, el de las grandes empresas, el de los bancos, los 80.000 millones de euros que defraudan al año estas grandes empresas y estos bancos. Porque perseguir el fraude fiscal no es perseguir al pobre desgraciado que da 2 horas al día cuando puede, como puede y tal, para poder llevarse un pedazo de pan a la boca. El fraude fiscal es de las 35 empresas del IBE, el fraude fiscal es el de los banqueros, el fraude fiscal es el que tiene los paraísos fiscales, cuentas millonarias y multimillonarias. Ese es el verdadero fraude fiscal, que está cuantificado por los propios técnicos de Hacienda en 80.000 millones al año y que evidentemente nos permitiría realizar una parte prácticamente total de lo que yo he planteado anteriormente. Y además, por último, con unos mayores ingresos derivados justamente de ese aumento de la economía real por la puesta en marcha de todos estos servicios y en contra de la economía del pelotazo, que es la que ha reinado en este país en todos estos años. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar el miedo, el sufrimiento y la falta de esperanza por la ilusión y la justicia social. No a la resignación y sí a la esperanza. No más sufrimiento innecesario. No esperemos a sufrir lo que han sufrido los griegos, lo que todavía están sufriendo hoy los griegos, para terminar dándonos cuenta de que es que tenemos que cambiar el voto. Hoy, no hoy, el domingo, debemos votar a Izquierda Unida, a la izquierda plural. La lucha y la apuesta por tu presente, apuesta y lucha por el futuro de vuestro hijo. Vote Izquierda Unida. Que no nos engañen, sí hay alternativa, y la alternativa es la que nosotros, vosotros, vosotras decidáis. El poder está en la gente, las urnas están vacías, y si realmente mañana, el domingo, cambiáis el sentido del voto, cambiáis y apostáis por el cambio real, la alternativa es posible, la alternativa es real, y las cosas cambiarán en este país, las cosas cambiarán en el resto de Europa. Por lo tanto, yo voy a pedir el voto el domingo para Izquierda Unida, para la izquierda plural, y sin más, le doy el paso a la compañera Toni Morillas, que es diputada y portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, responsable de Izquierda Unida en esta provincia, una gran política con un presente estupendo y con un futuro sin techo. Muchas gracias. Pues buenas noches ya. En primer lugar, agradecer a la Asamblea de Cuevas Bajas y muy especialmente a Dámaso, compañero, amigo y un referente no solo para Cuevas Bajas, sino también para la comarca y para la provincia, el que me hayan dado la oportunidad de poder echar un ratito aquí esta noche con vosotros y vosotras, y pediros disculpas de antemano porque voy a ser extremadamente breve, porque de aquí tengo que salir pitando, corriendo para Cuevas de San Marcos, y no quiero que me apalen allí cuando llegue media hora tarde. A mí sí me gustaría compartir algunas ideas con vosotros y con vosotras, de cómo también nosotros estamos viviendo esta campaña. Lo decía Dámaso antes, es una campaña extremadamente complicada, donde a ratos tenemos sentimientos muy contradictorios, porque por un lado, cuando hablas con la gente, lo que te traslada en la calle, y bueno, vosotros y vosotras estaréis hartos de escucharlo, es que hay un hartazgo cada vez mayor, cada vez creciente, en torno a ese bipartidismo, a ese modelo político obsoleto, en torno a ese modelo económico fundamentalmente, que ha hecho que los intereses del gran capital, los intereses de las grandes corporaciones, las grandes empresas, prevalezcan a los intereses de las clases populares, de los que hoy somos el 99% de la población española, pero al mismo tiempo que se da ese hartazgo, esa lejanía de la representación política de los dos partidos mayoritarios, también percibimos cierta sensación de hastío y de impotencia. Por eso nosotras estamos intentando, con esa campaña capilar, yendo a todos los pueblos, yendo a todos los barrios, hablando con el puerta a puerta, estamos intentando romper ese hastío, romper esa sensación de impotencia y trasladarle a la gente también un mensaje de ilusión, porque lo decía Dámaso antes, hoy prácticamente podemos decir que nos han arrebatado todos los instrumentos, o casi todos los instrumentos que la gente teníamos para poder intervenir en la cosa pública, para poder decidir. La negociación colectiva
se la han ventilado, cada una de las reformas laborales que han ido haciendo, y muy especialmente la última, prácticamente le da todo el poder al empresario para poder despedir, no solo ya de manera libre, que el despido libre lleva existiendo en España desde hace años, sino que ya prácticamente que lo hacen de una manera absolutamente gratuita. Pues bien, todos los instrumentos políticos de que disponíamos nos los han ido arrebatando, nos los han ido robando, secuestrando, y de los poquitos instrumentos que todavía, cruzaremos los dedos, seguimos conservando, es el instrumento del voto, el instrumento de poder decidir con nuestro voto qué es lo que va a pasar en Europa, más cuando, como muy bien han expresado los compañeros, en Europa se toman buena parte de las decisiones que nos afectan en nuestro cotidiano, y muchas veces pues no lo percibimos, no nos damos cuenta, porque parece que Europa pues pilla muy lejos, pero al final las decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea afectan a lo que comemos, afectan a cuánto cobramos la hora de trabajo, afecta a si tenemos el acceso a unos servicios públicos de calidad garantizados o no. Y en la medida en que en Europa, donde se están adoptando esas decisiones, nosotras y nosotros, la gente llana, la gente trabajadora, no podemos dejar que otros decidan por nosotros, porque si nosotras rehuimos de la política, si nosotras insistimos en aquello de son los mismos perros con distintos collares y por tanto vemos la política como algo absolutamente alejado de nuestras vidas, otros sí van a estar haciendo política, y lo van a hacer defendiendo sus intereses, defendiendo sus privilegios, en frente de los intereses de las clases populares, en frente de las clases trabajadoras. Y fijaros, Dámaso ha hecho un planteamiento brillante sobre cómo funciona el bipartidismo, sobre cómo el bipartidismo lleva organizándose en este país y en la Unión Europea desde hace ya 30 años, y a mí me gustaría insistir en 2 o 3 elementos que él ya ha planteado, pero me gustaría insistir en ellos. Muy probablemente a cualquiera que esté siguiendo la campaña, porque no le queda otro remedio, porque en fin, al final pues la tele, tal, hay que seguirlo, te lo meten por los ojos, muy probablemente la sensación mayoritaria es que es una campaña absolutamente ficticia. Yo cuando escucho a Elena Valenciano hablar tengo que reconocer que digo, pero ¿a quién va a engañar a estas alturas de la película? No solo por lo que han hecho de aquí para atrás. De aquí para atrás hay un cálculo que es matemático, y ahí no vamos a entrar a valorar si son lo mismo, si no son lo mismo. Cada uno que juzgue. En un 73% de las ocasiones, en un 73%, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado exactamente lo mismo en el Parlamento Europeo. Por tanto, hay, en todo caso, un 27% de matiz, un 27% de diferencia, pero en lo fundamental que es la política económica, lo que afecta a qué es lo que nos llevamos a la boca y a la renta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado en un 73% de las ocasiones exactamente lo mismo. Y no vamos a mirar solo para atrás, vamos a mirar lo que está pasando ahora, y lo expresaba Dámaso con total claridad. Cuando Elena Valenciano sale criticando a Merkel y diciendo que Merkel, la presidenta de Alemania, es la jefa de Rajoy, y criticando los planes de austeridad, los planes de ajuste, el cómo le están cobrando la deuda al Estado español, a mí se me caen los palos del sombrajo, porque es que Angela Merkel está gobernando en Alemania gracias al voto del Partido Socialista. En Alemania se podría haber abierto camino otra alternativa de izquierda, transformadora, democrática. Sin embargo, el Partido Socialista, estamos hablando de ahora, no estamos hablando de la actualidad, el Partido Socialista, el SPD, se llaman allí, decidió pactar con Angela Merkel. Por tanto, si Angela Merkel hoy es lo que es en Alemania, si Angela Merkel hoy es lo que es en la Unión Europea, es gracias al pacto, al gobierno de concentración que existe entre los socialistas, los socialliberales, mejor dicho, y los conservadores, en el marco de Alemania, en 10 estados más de la Unión Europea y en la propia Comisión Europea. Yo esta mañana lo decía en una tertulia que he tenido la oportunidad de participar en la SER, digo, pero si es que comparten gobierno, es como si aquí en el Consejo de Ministros hubiera pues 20 ministros
del PP y 6 ministros del PSOE. Pues esa es la realidad que existe en Europa, pero no solo eso, sino que el señor Almunia, que comparte asiento allí con los populares en la Comisión Europea, es uno de los que ha salido, cuando todo el debate, toda la polémica sobre la ley de la función social de la vivienda que ha impulsado Izquierda Unida desde la Consejería de Fomento y Vivienda, ha salido a decir que eso no podía ser. Que eso no podía ser porque ponía en cuestión los intereses de las entidades financieras, los intereses de la gran banca. Y ese señor lo ha puesto ahí en la Comisión Europea, lo ha puesto ahí el Partido Socialista. Por tanto, cuando vienen a hablarnos de lo que hace Angela Merkel, cuando vienen a hablarnos de lo malo que es el Partido Popular, hay que recordarles que si son tan malos, nosotros lo compartimos, hay que decirles que rompan los gobiernos que tienen con ellos, que rompan los gobiernos que tienen con ellos en Europa y que rompan una estrategia que está siendo suicida para la mayoría trabajadora en España, en la Europa mediterránea especialmente y en el conjunto de la Unión Europea, porque han pactado la hoja de ruta de la Troika. Y fijaros, esto que voy a decir puede sonar mal, pero es la realidad, y la realidad a veces pues es muy dura. Hoy, en la Unión Europea, los que nos están gobernando no se presentan a las elecciones. Y es así de duro. Ese es un indicador del nivel de democracia que tenemos. Hoy, los que están gobernando en la Unión Europea son las oligarquías financieras, son las entidades financieras, son las empresas del IBEX 35, que a pesar de hacernos un llamamiento para que todos nos abrochemos el cinturón, pues han sacado en el año 2013 ni más ni menos que 7.500 millones de euros, fijaros, 7.500 millones de euros al mismo tiempo que nos están pidiendo a los trabajadores que nos abrochemos el cinturón. Esos son los que hoy están gobernando la Unión Europea, y no os vais a encontrar el domingo en los colegios electorales ninguna papeleta de voto con la cara de Botín, con el logotipo del BBVA o de cualquier otra entidad financiera. Pero fijaros, para que esos poderes económicos estén gobernando Europa, hace falta un parlamento sumiso. Y eso es lo que hay ahora mismo en Europa. Lo que hay ahora mismo en Europa es un parlamento europeo absolutamente sumiso, dominado por los liberales, los conservadores, los socialdemócratas. Un parlamento sumiso y súbdito, que es el que permite que todas esas políticas austericidas, todas esas políticas que están condenándonos a la miseria y al drama que vosotros y vosotras, vuestras familias, vuestros vecinos están viviendo, de tener a todos los miembros de su familia en paro, de no poder pagar la hipoteca, de tener dificultades hasta para pagar algo tan básico como la luz, como el gas, como el agua. Esas políticas se están articulando desde un poder que es absolutamente antidemocrático, que tiene un nombre muy feo, que se llama Troika, donde está representado el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y ese bipartito que gobierna, que dirige el Parlamento Europeo. Por tanto, por eso son fundamentales las elecciones europeas. Porque un Parlamento con otra correlación de fuerza, un Parlamento Europeo donde la izquierda transformadora, la izquierda que realmente está planteando un cambio de modelo económico. Compañeros y compañeras, el problema se llama capitalismo. La única fuerza política que en este momento, en este país, está planteando un cambio de modelo y acabar con el capitalismo, y lo digo con todas las letras, utilizando todos los instrumentos a su disposición, también el de las elecciones, se llama Izquierda Unida, se llama Izquierda Plural, y es fundamental que seamos capaces de romper ese bipartidismo y de que cojan un mensaje claro. Ese mensaje es de la tarjeta roja a este modelo, porque corremos el riesgo, y lo voy a decir con todas las letras, si el 25M la gente opta por decir da igual, si total, ¿para qué voy a ir a votar? Si al final todo es lo mismo, en fin, la letanía que escuchamos todos y todas, si al final la gente opta por quedarse en su casa desde la resignación y desde la derrota también, asumiendo la derrota, muy probablemente, en vez de sacarle una tarjeta roja al bipartidismo y sacarle una tarjeta roja al capital, lo que estaremos trasladándole es el mensaje del cheque en blanco. Y fijaros el peligro que tiene esto. Si hasta este momento lo que han hecho, pues ya sabéis lo que es y no voy a abundar,
recorte de las pensiones, una hoja de ruta clarísima para que las pensiones se conviertan en un nuevo nicho de negocio para los planes de pensiones privadas. Yo no aspiro a tener pensión, ya sé que como no nos organicemos, como no nos movilicemos y no lo peleemos, muy probablemente mi generación no vaya a tener acceso a una pensión pública. Todo lo que ya conocemos, si ha sido así hasta ahora, imaginaros cómo puede ser si después de estas elecciones el bipartidismo vuelve a salir triunfante, la abstención vuelve a ganar estas elecciones. Lo que vamos a estar es dándole un cheque en blanco para que sigan atacando nuestros derechos, para que sigan atacando los derechos que nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos conquistaron durante siglos de lucha del movimiento obrero, durante años y años de lucha por la democracia. Por tanto, y voy a trasladar un mensaje muy sencillo: la abstención no vale para absolutamente nada. El que quiera trasladar su indignación a través de una abstención, le tengo que decir que lo siento, sintiéndolo mucho, no vale para absolutamente nada, porque aunque votaran 3, aunque hubiera un 10% de participación en las elecciones europeas, aunque hubiera un 20% de participación en las elecciones europeas, a ellos les daría exactamente igual. Exactamente igual. ¿Vosotros creéis que le quita el sueño a la Merkel, a Schulz, perdonad por ese acento, creéis que le quita el sueño que la gente se abstenga de manera mayoritaria? Lo que les quita el sueño es que ese hartazgo, esa indignación que existe de las más de 50.000 familias que han perdido sus viviendas, de esos 7 millones de familias que hoy tienen dificultades para pagar la factura de la luz y del agua, de todos esos jóvenes que están teniendo que exiliarse. Fijaros, por primera vez, el número de personas que se van, que se tienen que ir de España, como hicieron nuestros abuelos, que tienen que coger la maleta e irse a Alemania, es mayor a la gente que viene a España. Por primera vez, 700.000 jóvenes. 700.000 jóvenes que han tenido que exiliarse porque este ha quedado como un país que no es para jóvenes, donde la generación que probablemente esté más preparada, con más licenciatura, más carreras, más máster, fruto de una conquista, de la conquista del acceso y el derecho a la educación pública. Esa generación que es probablemente la más preparada es la que está teniendo que irse, porque aquí no hay futuro. Y vosotros y vosotras lo sabéis. Gente que ha tenido que irse de los pueblos a la ciudad, gente que ahora está teniendo que irse de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, a otros países, y hay que decirlo, para tener trabajos miserables, para tener salarios de miseria. Ellos saben perfectamente el hartazgo y la indignación que hay. Lo saben también porque le hemos trasladado en muchas ocasiones en estos años un mensaje contundente. Contundente cada vez que ha habido gente en nuestros pueblos que se han puesto en la puerta de las familias que iban a desahuciar y que han paralizado el desahucio, haciendo un despliegue de solidaridad y de dignidad inigualable, encomiable. Toda la gente que se ha ido a Madrid a pedir algo tan sencillo, fijaros, como pan, trabajo y techo. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo el derecho a tener una vida digna. Por ahora solo sabemos que existe esta vida, la que conocemos, ojalá exista otra, pero hoy por hoy existe esta vida y tenemos que reclamar, tenemos que reivindicar nuestro derecho a ser felices. Y tenemos que ser capaces, de la misma manera que le hemos trasladado ese discurso, ese mensaje, esa indignación a través de la movilización social que tiene que ir creciendo, se lo tenemos que trasladar también, como no, en la urna el próximo 25M, insisto, o tarjeta roja o cheque en blanco. Y el cheque en blanco puede significar que los recortes duros que ya estamos sufriendo se multipliquen por 100, porque si nos están pegando, si nos están azotando, si nos están condenando a la pobreza, si nos están condenando no solo a que haya cerca de 100 millones de desempleados y de desempleadas en nuestro país, sino que lo que está viendo ahora es una generación de trabajadores pobres, de gente que trabaja una hora, muchas de ellas en negro porque ni siquiera te dan de alta, con todo lo que eso significa, y que tenemos una renta que nos impide llegar a fin de mes. Imaginaros si la conclusión que los poderes económicos, si la conclusión que el bipartidismo saca el 25M es que lo que tienen es un cheque en blanco porque la gente ha decidido o bien quedarse en su casa,
o bien volver a avalar a los que son los responsables, los culpables con todas las letras de esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa y que ha dejado a millones de personas en la cuneta. Explicaba Dámaso el artículo 135, que ha sido buena parte de todo lo que ha venido después, viene de ahí, ¿no? de esa gran coalición. La gran coalición tiene distintas maneras de expresarse. En algunos lugares se expresa como gobierno PP-PSOE, PP Partido Socialista, perdón. En otros casos, como en el de España, se ha expresado a través de esa reforma constitucional o a través de la votación que hubo recientemente, en 2013, en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular y el Partido Socialista votaron a favor de esa hoja de ruta mandatada desde la Troika y que contó con el aval del Congreso de los Diputados por el voto de los unos y de los otros. Fijaros, el Partido Socialista se ha opuesto a la reforma de la administración local y nosotros lo hemos hablado muchas veces, porque es curioso, ¿no? Es curioso que se opongan a la reforma de la administración local cuando esa reforma de la administración local no es otra cosa que el desarrollo, la consecuencia de esas directrices de la Troika, que tienen un mensaje muy claro, que es que hay que adelgazar el Estado. Que hay que adelgazar el Estado, y adelgazar el Estado significa recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en dependencia y recortar, en primer lugar, por los ayuntamientos, que es la administración no solo más próxima, sino también la administración más débil. Fijaros el problema que vamos a tener en los ayuntamientos en general y muy en particular en los pueblos menores de 20.000 habitantes, los pueblos menores de 5.000 habitantes, menores de 1.000 habitantes, donde esa reforma de la administración local que emana de la reforma constitucional del 135 va a significar que servicios municipales maltratadas estén puestas en cuestión, corran el riesgo de ser extinguidas, corran el riesgo de ser cerradas. Y eso ya estamos empezando a verlo en nuestros pueblos y lo vamos a ver mucho más en breve cuando se despliegue el conjunto de la reforma de la administración con el hachazo que se le va a meter muy especialmente a los servicios sociales. Y fijaros, el otro día, cuando fue el debate que nosotros calificamos de puro teatro entre Arias Cañete y Elena Valenciano, hablaron de muchas cosas, pero no hablaron de lo fundamental. No hablaron efectivamente de qué pasa con la deuda. ¿Por qué estamos pagando una deuda que no hemos generado? ¿Por qué estamos pagando unos intereses absolutamente especulativos? Están especulando con la riqueza de nuestros países, están especulando con nuestras vidas. Una deuda que, como bien expresaba Dámaso, el Banco Central Europeo le presta a las entidades financieras y las entidades financieras, por arte de magia, incrementan en 10-15 veces los intereses para prestarle a los estados. Exactamente lo mismo que ha pasado con las preferentes, con las hipotecas, en las que no voy a abundar. Es una auténtica especulación. ¿Por qué vamos a tener nosotros y nosotras que pagar una deuda que no hemos generado? Si aquí la deuda fundamentalmente es privada. Fundamentalmente es de las entidades financieras, es de las promotoras, es de las constructoras, no de las familias. Las familias se han endeudado, pues sí, para poder tener el derecho a una vivienda, para poder tener un coche. Esa ha sido la deuda que ha adquirido las familias. ¿Por qué vamos a pagar nosotros esos intereses odiosos, esos intereses ilegítimos, impagables por otro lado? Tendríamos que estar pagando del infinito y más allá para poder pagar en algún momento esa deuda con la que están especulando. De eso no dijeron ni mu en el debate del otro día del cara a cara de dos caras. De la misma manera que no hablaron de los paraísos fiscales, porque es que hoy buena parte de las empresas de este país, de las grandes, no de las pequeñas y medianas empresas, que con mucha fatiga y con mucho sufrimiento intentan tirar para adelante, intentan generar empleo con muchísima dificultad porque el crédito no está fluyendo. Buena parte de esas empresas, las empresas del IBEX 35, están en los paraísos fiscales. No contribuyen a la hacienda pública. La hacienda pública la estamos sosteniendo
los trabajadores y las trabajadoras, mientras que las rentas del gran capital se escapan absolutamente de rosita. Y efectivamente, aquí de lo que estamos hablando es de reparto de la riqueza, estamos hablando de quién parte y reparte. Y aquí pues pega el dicho de quien parte y reparte se lleva la mejor parte, y aquí los que están repartiendo se están llevando la mejor parte, con además un modelo que cada vez más, es la dictadura del capital. Por eso tenemos que recuperar nosotras y nosotros la soberanía y recuperar la democracia, porque esto es bastante sencillo y es de sentido común. Probablemente, si nosotras y nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, cuando el famoso artículo 135 de votar, pues muy probablemente hubiera salido que no. Porque si a la gente se le pregunta, ¿qué quieres? ¿Pagar la deuda a la banca? ¿Salvar a la banca? ¿O quieres que haya unos servicios públicos de calidad? ¿Quieres que se garanticen las prestaciones sanitarias? ¿Quieres tener derecho a ser cuidado con el desarrollo de la ley de dependencia? Muy probablemente, si a la gente le da a elegir esas dos opciones, y se hubiera decidido de manera democrática, la decisión hubiera sido contundente. Por eso no lo sometieron a consideración. Por eso hoy los instrumentos políticos son más débiles que nunca. Por eso hoy podemos hablar de una dictadura del capital, de una dictadura de los mercados, frente a la que necesariamente, si queremos recuperar el poder sobre nuestras vidas, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, tenemos que recuperar la democracia, tenemos que recuperar la soberanía. Y voy terminando porque ya me están poniendo ahí el móvil y es que me tengo ya que ir. Nosotras tenemos una tarea enorme para explicarle a la gente que aunque Europa pille muy lejos, está presente en los movimientos más cotidianos y en las cuestiones más cotidianas que hacemos cada uno de nosotros. Y yo me gusta poner siempre 2 o 3 ejemplos que son muy claros para que lo tengamos presente. Cuando nos llegue la factura de la luz, antes de que nos dé un soponcio, cuando nos llegue la factura de la luz, tendremos que acordarnos que si la factura de la luz sube como viene subiendo hasta el punto de tener precios absolutamente inaccesibles para la mayoría social, es por 2 razones. La primera, porque en el marco de la Unión Europea se decidió que sectores estratégicos, como son el sector energético, el sector de los transportes, de las telecomunicaciones, podían ser un gran nicho de negocio para amiguetes y colegas de las grandes multinacionales. Y entonces ahí llegó el Partido Socialista primero, después el Partido Popular, y privatizaron el sector energético. Por cierto, casualmente luego ambos, tanto Aznar como Felipe González, después de haberlos privatizado, tienen un asiento y un salario de más de 100.000 euros al año en los consejos de administración de esa empresa. Eso son casualidades de la vida, yo no voy a entrar. Privatizan sectores estratégicos como el de la energía, de manera que incrementar el precio de bienes básicos como la luz y el agua es absolutamente libre. Por tanto, le tenemos que explicar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que cuando lean la factura de la luz, aparte de llevarse una irritación, recuerden que si la factura de la luz ha subido más de un 100% en los últimos 10 años, es fruto de unas políticas que se han adoptado en el marco de la Unión Europea, de unas políticas que han desarrollado de manera fiel, sumisa, súbdita, con la puerta giratoria incluida por parte del Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Nosotras qué es lo que planteamos desde Izquierda Unida? Pues lo que estamos planteando, fijaros, lo que estamos planteando es que la riqueza de este país, que es mucha, la pongamos al servicio de la mayoría social. Que no es lógico que mientras que hay riqueza, mientras que las grandes empresas siguen multiplicando sus beneficios, haya familias que tienen dificultades para poner 3 platos de comida en la mesa. Haya más de un 30% de pobreza infantil. Un 30% de pobreza infantil. Eso significa que en nuestro país hay niños y niñas que no comen 3 veces al día. Eso se lo tenemos que explicar a la gente, porque eso es consecuencia de las políticas que se adoptan en Europa. Y fijaros, a mí me cuesta siempre mucho pedir el voto,
y lo lanzo más como una invitación. Como una invitación a no caer en la desidia, a no caer en la derrota y a tener valentía. A tener valentía para recuperar el poder para la gente, porque el poder de la gente nos lo están arrebatando día a día, goteo a goteo. Y tenemos la oportunidad del 25M en las elecciones de decir, aquí estamos nosotros, de demostrar que de los instrumentos que todavía nos quedan para poder decidir sobre nuestro destino, vamos a hacer uso, vamos a ir a votar, y vamos a ir a votar porque podamos construir una alternativa democrática que, como decía, ponga la riqueza de este país, ponga la riqueza de la Unión Europea al servicio de la mayoría social, para que la gente tenga las necesidades básicas cubiertas, para que se puedan garantizar los servicios públicos, para que se genere empleo. Hemos propuesto ahí, lo hemos puesto encima de la mesa, a ver qué nos dicen, un plan de reindustrialización que podría generar 11 millones de empleos, y no lo dice Izquierda Unida, lo dice Izquierda Unida, sentada con los sindicatos de la Confederación Europea de Sindicatos. 11 millones de puestos de trabajo se podrían generar si se desarrolla el plan de reindustrialización que estamos proponiendo en el marco de la Unión Europea. Por tanto, el 25M tiene que ser una oportunidad para la ilusión, una oportunidad para recuperar el poder de la gente. Y os voy a contar, y ya termino de verdad, he amenazado con terminar varias veces, pero esta ya es la verdad, mira. Me gustaría contaros una historia para terminar que a mí me gusta mucho y que me parece además que es muy significativa, de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano y que escribía una anécdota. En el campo andaluz, en el año 36, iba un señorito a caballo paseando por estos campos andaluces y se encuentra con un jornalero. Y le pone en una mano una lista electoral y en la otra mano le pone unas monedas. Y el jornalero tiró la una y la otra y le dijo, en mi hambre mando yo. Y ese es el discurso que yo quiero trasladar hoy.